Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. (1) 1837. La luz. En cuanto cruzó la última reja enmohecida, un golpe de luz le destrozó la visión, obligándolo a recargar su cuerpo magullado contra la barda que limitaba el presidio, mientras esperaba a que matices y formas se reacomodaran en su mirada. Respiró con ansiedad, como si fuera a acabarse el aire, sin acostumbrarse del todo a la entrada del oxígeno a sus pulmones. Notó la ausencia de aquel hedor que superaba las paredes y la epidermis de los prisioneros, incluido él mismo, y que formaba parte de su universo particular desde hacía media vida. En esos instantes, el olor a su alrededor era inusitadamente fresco, transparente, amable, contagioso, de frutas y piel de tierra, humano, un aroma casi divino. Tras un goteo de segundos enormes, el corazón fue recuperando su ritmo y aquel desagradable cosquilleo que recorría sus piernas empezó a desvanecerse por espasmos. Temblaba. Pasaron los minutos, salvajemente lentos, casi deletreados, causándole un pánico incontrolable ante la posibilidad de que aquella oscuridad fuera definitiva, como si se tratara de un último y máximo castigo presentándose irónico a rematar a la víctima. ¿Qué haría a ciegas con los remedios que aún le había dejado la vida? La sola idea causó que su respiración volviera al pánico. Un instante y nada, otro más, otro, sin exhibir ninguna mejoría en su tiniebla, mientras los ruidos en todas partes parecían no tener remitente. Un crujido, el zumbido de unos moscos, gritos furtivos, el graznar de un ave, jirones chillantes de viento. Tampoco aparecía Dios, pese a que a gritos lo llamaba en su silencio. Gracias a la Santísima, al cabo de una pausa eterna, la primera gota de luz pinchó su horizonte, luego otra que ayudó a formar una línea y una más de inicio perfilando contornos turbios y fantasmales para adquirir más tarde, en medio de sádicas pausas, extrañas formas alargadas, hasta que el paisaje aún deforme le permitió descubrir figuras humanas. Un tendajón de puertas abiertas, una calle al fondo de la plaza, 2 palmeras, una nube bordeada de un brillo luminoso, un trozo del astro rey al que no había visto directamente en años. Todo aquello le trajo de vuelta una alegría casi olvidada y entonces sí, como un tifón llegó la sensación abrumadora de la libertad recuperada. Trató de llorar, pero se lo impidieron las lágrimas atrofiadas por el polvo. Los únicos sentimientos visibles de zozobra eran esos latidos que dolían acelerados y la inquietud de no saber qué hacer, a partir de aquel momento con lo que le quedaba de vida. Antes de ese instante había llegado a la conclusión de que no había más mundo que aquella celda dominada por las sombras. El planeta era una inmensa jaula donde todos vivían tras barrotes. Nada para los humanos allá afuera, más que un vacío que calcinaba. Lo que estaba sucediendo no podía ser cierto. Pensó en un momento, que se repitió en otro, y luego en otro y otro, hasta que las figuras en su cerebro pudieron exhibir su heroica nitidez, ratificando que, en verdad, era un hombre libre. Una ruidosa realidad se amontonaba alrededor de la prisión. Cientos de vidas cargando sus propias desgracias y sus propios gozos cruzaban frente a su vista recuperada. Sin reparar en el individuo que en apariencia ebrio hacía esfuerzos desmesurados por mantenerse de pie. Eran los rostros desconocidos de la vorágine. Iban, venían, gritaban, discutían, ofrecían, lamentaban, reían, negociaban, sobrevivían. ¿Notarían que era un antiguo convicto? ¿Reconocerían en sus andrajos al prisionero venido de América y finalmente liberado tras una desproporcionada condena? Vio a un hombre anciano y menudo agitando su andar a velocidad inusitada, cargando sobre su cabeza un enorme canasto. 2 soldados causar miedo en una esquina, una mujer gorda y cacariza ofreciendo hierbas curativas a los caminantes. Una muchacha con el pelo recogido, vestida de blanco, asomarse desconfiada antes de cruzar aquella calle salpicada de pobreza. Una calesa de 2 ruedas jalada por un jamelgo lerdo y aburrido que arrastraba las patas. Todos ellos indiferentes a su figura enclenque, sumida en una maraña de sentimientos inconexos, recargada en un muro cuyo deterioro causado por los siglos era evidente. Todo el mundo estaba vivo allá afuera, hermosa palabra que más de una vez había condenado al olvido.
Decidió al fin ir en pos del otro extremo de aquella plancha de tierra y probó la fuerza de su pierna izquierda, la derecha, la izquierda nuevamente. Dolían ambas, ¿a cuál más? Pero seguían sirviendo. A los 6 pasos, un nuevo mareo lo detuvo a media calle, esta vez sin contar con el soporte de pared alguna. Esperó, contemplando aquella maravillosa imagen de la realidad, dándole la bienvenida. Ahí estaba, frente a él, el mundo de los vivos. Los sonidos salpicaban sus oídos, pero no se escuchaban entre todos ellos la voz del celador haciendo sentir su poder y su desprecio, ni los ronquidos enfermos de otros convictos ni los llantos. Retomó el paso a menor velocidad, dejando breves instantes al descanso tras el movimiento de cada pie. Llegar al fondo de aquella plaza surgida frente a la entrada de la prisión le tomó media tarde, mientras los huesos y los músculos se recuperaban parcialmente de la atrofia ocasionada por el encierro y el viento saludaba los primeros días de aquel año, 1837. Con la misma parsimonia caminó por las calles anegadas tras las últimas lluvias de un largo monzón de verano, que en esta ocasión se había alargado hasta enero. Pero eso pareció no importarle a su caminar torpe y lastimoso, que empezó a rejuvenecer ante las 1000 sensaciones que se precipitaban frente a sus ojos. Sin dirección fija ni horario de llegada, a ningún lado deambuló entre los carretones y el gentío que circulaba por el puerto gritando en tagalo su lucha por la vida. Sudaba. El agotamiento le forzó a buscar un pedrusco para descansar. Había recorrido en un par de horas un trecho mayor a todo lo caminado en 2 décadas dentro de las paredes que lo tuvieron preso. Por la calle, unos niños jalaban un pequeño marrano remilgoso, quizá de camino al matadero. El cerdo chillaba ante los jalones de aquel par de infantes, indiferente a las quejas del animal que presentía lo peor. Había olvidado cómo eran los niños y la despreocupación con la que eran capaces de ver la vida. No tenían más de 12 años y se movían ligeros, sonriendo de una manera completa, de esa que él tenía prohibida en cautiverio. Lo primero que mata la cárcel son las ganas de reír. Hipnotizado, los vio perderse en la boca de un callejón entre el gentío en movimiento, aunque las protestas del animal no se fueron del todo entre las construcciones y siguieron presentes en su cerebro durante un tiempo. Cuando al fin pudo sentarse para dejar que aminorara el hormigueo que le recorría las piernas, haciéndolo imposible dar un paso más, reconoció que aquello era mucho más que un sueño y que había dejado atrás la prisión. Estoy libre. No pareció importarle que nadie hubiera puesto atención. Tampoco pudo explicarse si se trataba de un grito de felicidad o de miedo, si era un anuncio o un epitafio, si tenía que preocuparse por tamaña victoria. Aún no podía definir a qué sabía la libertad ni cuáles eran sus olores propios. Soy libre. Quizá había música en el ambiente, o eran simplemente las ramas de los árboles tallando su pereza contra el viento. Soy libre. Respiró inquieto. ¿Era una broma? ¿Volverían por él en cualquier instante para continuar su sentencia a muerte? Agobiado por sus miedos, giró la cabeza para comprobar que nadie lo seguía. Pasó el silencio. Soy libre. Si el creador no apareció, al menos le repuso la sombra que había perdido en el encierro. La contempló encorvada, quizá por la angustia de no entender lo que estaba pasando. Por fin, gracias a su reflejo negro recostado en el piso, estaba nuevamente completo, 1000 años más viejo, pero en una sola pieza. Libre, Dios. No pudo en ese momento hacer cuentas del tiempo transcurrido, desde aquel día fatídico que inició todo. El 14 de septiembre de 1810. Habían pasado 26 años, 4 meses y 13 días.